Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este conversatorio, la experiencia de la CAP hacia el codiseño. Agradecemos a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y también a los que nos acompañan de manera virtual. Comentarles que el propósito de este conversatorio es que en un momento más nuestros panelistas nos compartan desde su experiencia en la CAP hacia el codiseño, cuál ha sido este proceso que han transitado en la construcción del mismo. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a quien estará moderando este conversatorio la tarde de hoy. Démosle la bienvenida, por favor, a la doctora María del Refugio Cantero Fajardo. Ella es supervisora de la zona 29 estatal del nivel de preescolar en Tlaquepaque. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy amables. Voy a nombrar a mis compañeros panelistas para que me hagan el favor de pasar aquí al frente. Invito a pasar a la maestra Alondra Angélica Ramírez Larracilla. Ella es ATP de lenguaje oral y escrito de la zona 17 de secundarias generales. Bienvenida, maestra, tome su lugar. También voy a invitar a la maestra Susana Alicia García Hernández. Ella es maestra de ciencias de la secundaria técnica 136. Bienvenida, maestra. También invito a pasar al doctor Jonathan Emanuel Martínez Núñez. Él es coordinador académico de la secundaria técnica 40 de la zona 15. Sean bienvenidos. Bien, para este conversatorio me voy a permitir compartir con ustedes algunas recomendaciones generales. El conversatorio girará en torno a 3 preguntas. Vamos a tener 3 rondas de participación. Cada panelista va a contar en la primera y segunda ronda con 6 minutos para compartirnos sus experiencias y en la tercera ronda contará con 7 minutos. Posterior a las 3 rondas de participación, tendrán 3 minutos para compartirnos sus conclusiones sobre su experiencia y pasaremos a las preguntas de los asistentes. En cada una de las mesas ustedes tienen por ahí algunas tarjetas en las que pueden anotar sus reflexiones o preguntas para los panelistas, de tal manera que ellos puedan darle respuesta. Y bueno, esa es más o menos la dinámica que vamos a tener. Entonces, también aprovecho el micrófono para dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan desde las redes y a los que nos halagan con su presencia. Esperamos que esta experiencia sea gratificante y nos deje muchos aprendizajes a todos. Bienvenidos y comenzamos. Para las participaciones, si les parece, iniciamos de mi derecha hacia allá, primero contigo, maestra Susi, después el doctor Jonathan y posteriormente la maestra Angie. ¿Les parece? Entonces, la pregunta 1. Desde su experiencia como CAP, ¿cuáles han sido los aprendizajes, procesos o condiciones que les han sido más relevantes para vivir en los últimos meses el proceso de la reforma curricular? Cedo el uso de la voz, maestra. Gracias, maestra. Antes que todo, pues agradecerles la invitación. Siempre estos momentos de reflexión nos ayuda precisamente a refrescar algunas ideas y bueno, la constante siempre debe de ser el aprendizaje. Yo trabajo en una secundaria técnica. Me comenta usted acerca de las condiciones, cuáles han sido nuestros procesos, cuáles han sido nuestros aprendizajes. Han sido muchos, pero voy a mencionar solamente algunos. Una de las condiciones que tenemos nosotros en secundarias técnicas es que los horarios no son los mismos para todos los docentes. Eso dificulta un poquito el poder organizarnos a la hora de estar trabajando.
Otra es la diversidad de formación que tienen los docentes. No todos vienen de la misma área. Entonces, la visión que se tiene se amplía un poquito más. Otros tienen ciertas características donde le dan importancia a ciertos aspectos y otros le dan importancia a solamente su asignatura. Entonces, todo eso se va considerando a la hora de nosotros estar trabajando. Cuando empezó todo este proceso de la reforma educativa, como una característica natural humana, hubo mucha resistencia. Y en esa resistencia había quienes empezaron a leer la información, pero empezaron a sentir angustia, empezaron a sentir que había una forma de redacción totalmente diferente, donde había muchas palabras nuevas o que no utilizábamos desde hace mucho, y cada uno le daba una concepción diferente. Y eso empezó a ser un revuelo dentro de nosotros, pero a la vez una necesidad de empezar a buscar más. ¿Sí? No puedo decir que fue fácil o que fue difícil, pero sí fue todo un reto, fue interesante porque cada uno desde su óptica comenzó a agregar información y a buscarla. ¿Sí? No podíamos en un principio lograr hacer ese trabajo colegiado que se pretende, pero sí había una necesidad muy alta de querer hacer las cosas. ¿Sí? La otra era, y una muy importante, es que no llegábamos al proceso profundo de reflexión, sino simplemente hacíamos las cosas porque así veníamos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Cumplíamos lo que nos pedían, cumplíamos todo lo que era necesario, pero el proceso básico de reflexión nos faltaba muchísimo. ¿Sí? Comenzamos de repente a traer más información, los que eran muy ávidos a la investigación, traían formatos, no sabíamos si era el correcto, queríamos que alguien nos dijera si íbamos bien, y eso era difícil para nosotros. Poco a poco hemos avanzado y con esas pequeñas dificultades, porque sentíamos que incluso la información tenía recovecos, tenía vacíos en el que no podíamos comprender toda la información, pero a pesar de eso no nos deteníamos, seguíamos adelante y con esa característica iniciamos nuestro primer esbozo. Fue como un ir y venir, revisar, no nos gusta, no entendemos, pero aún así continuábamos con la información. ¿Sí? Llegó un momento en que sentíamos que no avanzábamos, que por más que buscábamos más información, traíamos otras teorías, la metodología que estábamos utilizando quizás no las iban a quitar, también sentíamos que había temas que nos habían quitado, entre comillas, sí, pero por más adelante voy a decir por qué, pero fue interesante el proceso, sí, mucha sensación de conflicto, mucha sensación de confusión, pero siguiendo adelante de todo, con todos esos otros. Esa fue la experiencia de nosotros. Muchas gracias, maestra. Ahora pasamos con el doctor Jonathan. Desde su postura como coordinador académico, ¿qué nos comparte, doctor Jonathan? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy agradecido, muy contento por la invitación a este workshop, a este conversatorio. Es un gusto saludarles a ustedes también, compañeras maestras. Como bien usted lo dice, en mi función de coordinador académico, los aprendizajes han sido múltiples. También el proceso, quiero decirlo, ha sido complicado por diversas razones. Quiero compartirles que lo más relevante ha sido el apropiamiento de nuevos conceptos, no nada más en mi función de coordinador, sino también para todos los docentes, para toda la CAP, alumnos, padres de familia, directivos, apropiarnos de todos estos nuevos conceptos que si bien ya los manejábamos con las anteriores propuestas curriculares, ahora tienen otro enfoque, tienen otro sentido. Podemos decirlo de una manera coloquial, que es lo mismo pero dicho de otra manera. Entonces, nos hemos permeado de nuevos conceptos, de nuevas formas de llamarle a las cosas. Por ejemplo, sabemos que hoy no son campos de formación, sino campos formativos, no son asignaturas, sino disciplinas. Entonces, el irnos apropiando de esos conceptos ha sido significativo porque es nuestro hacer de hoy en adelante. No sabemos hasta cuándo, pero es nuestro hacer. Entonces, ha sido lo más significativo
el apropiarnos de esas palabras, esos conceptos que se han venido reforzando en cada una de las reuniones de Consejo Técnico Escolar, en cada una de las reuniones en su fase intensiva y en las reuniones ordinarias de Consejo Técnico. Repasos dinámicos, actividades didácticas para que los docentes memorizaran, ¿por qué no?, estos conceptos, porque como su nombre lo dice, los conceptos se memorizan, pero se cristalizan y se materializan en el aula. Entonces, puedo decir que ha sido de lo más significativo con relación a la apropiación de esta propuesta curricular. También hemos asumido un lenguaje común. Recordemos que en las CAP todos estamos en una misma línea horizontal, es un diálogo común, nadie sabe más, nadie sabe menos. Entonces, hemos adquirido conocimientos con relación no solo pues al plan de estudios, sino también al codiseño que estamos vivenciando hoy por hoy, e incluso alguna de las conceptos que manejan las fichas de Recrea. Otra cosa significativa es que hemos tenido la oportunidad de conocer los programas sintéticos de todas las disciplinas, y eso ha sido maravilloso porque nos salimos de ese ego donde mi disciplina es la más importante y podemos reconocer esa riqueza y esa bondad que tienen otras disciplinas en otros campos formativos, y cuando nos damos esa oportunidad de conocerlas, podemos identificar aquellos PDA que se relacionan con la disciplina que nosotros impartimos, y es cuando jalamos esos proyectos integradores para hacer integrar interdisciplinario lo que estamos haciendo, y por consiguiente buscar cuáles son los ejes vertebrales o vertebradores para llevar a cabo nuestras planeaciones didácticas y poder operar nuestra práctica docente. Cabe decir que han sido satisfactorias las reuniones de coordinadores en la zona. Quiero confesarles que tenemos una excelente asesora técnico-pedagógico quien nos orienta para capacitarnos a nosotros y poder desdoblar con nuestro colectivo todas estas propuestas a nuestra CAP. Y bueno, perdón, estoy un poquito nervioso, también un poquito presionado por el tiempo. Quiero decir tanto, pero bueno, voy a continuar con otra parte relevante en este conversatorio. Reconocer también que la CAP en la que laboro, CAP EST 40, es una CAP muy comprometida, dado que se involucran ampliamente, pues no solo en la búsqueda de información, en la lectura de todos los materiales que se les proponen, sino que también en la realización de actividades y dinámicas académicas que les van a permitir y les han permitido enriquecer su práctica y el conocimiento cabal de esta nueva propuesta curricular. También, y para finalizar pues mi aporte con relación a esta pregunta, decirles que estamos en un proceso de construcción desde los contextos particulares de cada una de nuestras instituciones educativas, pero existen objetivos, metas que debemos de seguir, y bueno, es una propuesta real, vigente, que ya está operando en el estado de Jalisco, en México, y tenemos que vivenciarla. Es cuanto, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan. Y bueno, hablando de asesores técnico-pedagógicos, tenemos la suerte de contar con la maestra Angie, que nos brindará su experiencia desde esa función tan importante como es asesor técnico-pedagógico. La escuchamos, maestra. Gracias. Hola, y también debo dar las gracias por la invitación. Para mí es muy importante esta participación en la que me han invitado, porque sirve para dar voz a las 17 CAPs con las que trabajo. Eso para mí es súper importante. Además, algunos de ellos están aquí presentes y eso lo hace todavía más relevante, porque ustedes son los importantes, son los constructores de esas CAP.
Bien, aprendizajes. Yo en este momento estoy aquí porque tengo aprendizajes de quienes han sido mis alumnos cuando era docente, de otros compañeros docentes que para mí además han sido una red de apoyo, no solo una red de aprendizaje. Entonces, transformar una red de aprendizaje de docentes a una red de apoyo en donde yo encuentro soluciones desde la inteligencia emocional es lo máximo. Y voy a mencionar a una de ellas, que es Lorena. Lorena para mí ha sido una figura de los máximos aprendizajes de inteligencia emocional y de resolución pacífica de conflictos, no solo en el plano de lo andragógico, sino también en el plano pedagógico. Yo soy asesora, pero para mí Lorena como maestra pues ha sido una forma de asesora de esa inteligencia emocional y de esas estrategias discursivas y pedagógicas en toda la zona, no solamente en la CAB donde ella trabaja. Yo me debo entonces en parte a lo que he aprendido de ella. Yo me debo también a lo que he aprendido de mi exalumna aquí presente y ahora maestra Nancy, de Alice. Alice es una maestra y es escritora y yo me debo a ella también. Ella es una persona altamente sensible para las pedagogías que aporta a la CAB con su diálogo. Es muy importante para mí que Alice esté aquí, pero también que Alice exista en su CAB, en la CAB de la secundaria 11 de Juanacatlán. Ya dije que escribe, que es poeta. Me debo pues al aprendizaje dialógico de mi compañera asesora, Erika Alejandra. Erika es pionera en el estado de Jalisco en la alimentación de una inteligencia artificial y ella es la iniciadora del trabajo pedagógico con inteligencia artificial aquí en Jalisco. Entonces, tenemos ese aprendizaje súper importante todos los días por ella. Me debo también a mi compañero Alexis, que es también de una CAP de la zona, a mi compañero y amigo Ernesto. No he dicho que es escritor Ernesto, es escritor, es asesor técnico pedagógico. Él también representa y da voz a diversas CAP. Yo me debo a alumnas tutoradas de los años en que empezaron las evaluaciones insaculadas que les llamaban, de, ya saliste insaculado y algunos fungíamos de tutores y teníamos aprendizaje dialógico ya desde ahí. Yo quiero mencionar que yo me debo a esas maestras, a Itzel de la Escuela Primaria Niño Artillero en Tomatlán, y le agradezco mucho. A Yadi Pulido. Yadi Pulido es de la técnica 118 de Ahuizculco, a Claudia Villafaña de la técnica 124 de San Isidro Mazatepec. Yo me debo a todas ellas, pero no solo tengo una Yadira especial maestra en mi vida de aprendizaje dialógico, es Yadira Pulido de esta secundaria técnica, pero también Yadira León de la misma CAP de la secundaria 11. En fin, podría hablarles aquí de los más de 600 docentes de las 17 CAPs, de los pues más de 4,000 alumnos con los que trabajamos, porque con todos ellos tenemos los aprendizajes, los procesos y las condiciones. Una condición muy importante en cuanto a CAP que tenemos todos los días, no solamente de este programa, de este plan 2022, sino también de otros años, es la construcción de bibliotecas escolares y de bibliotecas de aula. Hay muy pocas CAP que se pueden dar el lujo de tener bibliotecas de aula, son tan necesarias. Si todas las escuelas dignificaran sus bibliotecas escolares para desprender de ahí bibliotecas de aula, nos aportaría muchísimo a todos los procesos y pasos del codiseño, porque ahí es donde está la información.
y todos somos usuarios de la información y como usuarios tenemos necesidades que solamente satisfaremos si nos acercamos a donde está la información fidedigna, vaya, o si nos acercamos a la persona adecuada para la satisfacción de esa necesidad. Una vez satisfecha nuestra necesidad de información, pues generamos una confianza en esos documentos y personas que nos la brindan. Muchas gracias por sus participaciones. Bueno, en ellas encontramos que en el nivel secundaria, más que en cualquier otro, hay tantas situaciones tan diversas. De por sí el nivel es complejo en su naturaleza. Y ahora que escuchamos desde la función de cada actor educativo, que es el caso de ser maestra de grupo, coordinador académico, asesor técnico pedagógico, 3 miradas distintas para una misma realidad. Sus angustias, sus aprendizajes, los procesos que están iniciando y esa riqueza de personas y de participantes que vienen siendo el alma de cada comunidad de aprendizaje ni para la vida. Los estudiantes, los maestros, directivos, ATPs, todas las figuras que ahí convergen, padres de familia y estudiantes, que son nuestro interés, ¿verdad? Nuestro motivo de ser. Agradecemos. Damos paso a la siguiente pregunta. Ya nos hablaron de sus aprendizajes y procesos. Vamos ahora con sus claridades. ¿Cuáles son esas claridades que tienen hasta el momento que les permiten seguir avanzando en la comprensión del codiseño desde sus funciones y desde sus CAP? Le cedo la palabra, maestra Susi. Gracias, maestra. ¿Qué claridades tenemos? Esa es muy buena pregunta. En el proceso que teníamos nosotros de ese bullicio, necesitábamos algo con que comenzar a clarificar nuestra información. ¿Qué hicimos? Diseñamos un cuadernillo en el que los maestros tenían que leer poco a poco la información, ir respondiendo preguntas y empezar a clarificar cada uno de los conceptos. Eso nos dio algunos elementos para que los maestros empezaran a apropiar de cada uno de los conceptos que teníamos. Comprendimos que el codiseño es una herramienta que desde nuestro concepto es maravillosa, porque en algún momento nosotros pedíamos que se nos diera la oportunidad de nosotros diseñar algunos aspectos dentro de nuestra planeación de clase. Y no había la oportunidad porque ya venían los programas ya establecidos. Entonces, tener la oportunidad nosotros de verificar, a ver, qué es lo que es adecuado para nuestros alumnos, cuáles son las características de nuestros contextos, qué característica tienen mis alumnos. Ahora sí voy a poder yo diseñar. Entonces, nos queda claro ahora que nosotros podemos ver todos esos aspectos que hemos tenido que empezar a desarrollar más la sensibilidad como para poder determinar cuáles son las características sociales, culturales, económicas de nuestros alumnos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué temas les agradan más, de qué área les gustaría trabajar a los alumnos. Todo eso lo empezamos nosotros a trabajar poco a poco. No decimos que ya llegamos a una comprensión total, porque es todo un proceso, hace rato lo decía el maestro, es todo un proceso muy complejo, pero nos ha permitido tener esa claridad de decir, esto es el codiseño. Todavía nos falta el camino, pero en ese proceso estamos. Otra característica es que nuestro documento rector es el programa sintético y que comienza con esa lectura de la realidad. Y nosotros debemos de verificar con qué contamos. Ese es otro aspecto que nosotros nos tenemos un poquito más claro. La otra es que al principio habíamos agregado nosotros todo lo que era problemáticas, nada más las puras problemáticas. Ahora sabemos que problematización no es lo mismo que agregar problemáticas. Ahora sabemos que la problematización es todo un proceso complejo, ¿sí? que necesitamos como base la reflexión, la autorresponsabilidad también del docente como para poder determinar qué es lo que causan esas problemáticas, cuáles son las consecuencias y cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para nosotros poderlas precisamente reflejar en nuestra planeación, en nuestro programa, y después en nuestra planeación académica. Otra cosa que nosotros
tenemos más claro. Al principio agregábamos todos los ejes articuladores por cada uno de los contenidos. No queríamos que nos faltara ninguno. Hoy sabemos que no es necesario utilizar todos, pero lo que sí es importante es determinar por qué lo estamos agregando, qué característica queremos desarrollar en esos alumnos, ¿sí? Nuestra visión siempre debe de ser que deben ellos ayudar a que se mejore la situación donde ellos están creciendo, donde están desarrollándose, ¿sí? También sabemos también que el codiseño nos ayuda precisamente con todas esas características a agregar algunos temas que no están considerados y no porque no existan, porque es lo que les decía en la pregunta anterior, pareciera que no los agregaron, ¿o sí? Lo que nos dan nada más son contenidos que son básicos, pero con todas estas características nosotros podemos determinar qué contenidos hacen falta, qué necesidad tienen los alumnos. ¿Qué necesidad tenemos nosotros que podemos apoyar? Porque luego queremos resolver también todo, esa es otra característica, queremos resolver toda la problemática y pues es muy difícil hacer eso. Pero sí hasta donde nos alcance precisamente o hasta donde nosotros podamos incidir en poder mitigar esa problemática. Entonces, todas esas características fueron lo que nosotros empezamos a considerar a la hora de decir, ahora ya sabemos esto. Estamos en el camino, no somos un producto terminado, todavía estamos en el ejercicio de poder integrarnos en un trabajo colegiado. No ha sido fácil por las características que mencionábamos, somos un colectivo que fluctúan nuestros horarios, fluctúa nuestra cantidad de horas clase, entonces es un poquito difícil, pero no imposible. ¿Sí? La disposición está ahí, creo que siempre lo hemos hecho, nada más que en este momento se nos está empezando a validar precisamente esas características. Entonces, esas son las claridades que tenemos en este momento y seguimos en el camino. Muchas gracias, maestra Susi. Claridades muy importantes porque son el punto de partida. Comprender la función del codiseño en ese proceso de contextualizar los aprendizajes de los estudiantes y que sean el punto de partida para los acuerdos pedagógicos que se toman en la escuela. Son claridades valiosísimas, felicidades. Doctor Jonathan, desde su condición de coordinador académico, ¿qué nos puede compartir? Muchísimas gracias. Mis dos claridades principales, voy a sonar un poquito romántico, pero debo de decirlo. Se deben a mi asesora técnico pedagógico, la doctora Elizabeth Pacheco, ATP de la zona escolar número 15 en secundarias técnicas. Quiero decir que es una excelente líder, una excelente gestora que día a día se innova, se renova y se recrea para compartir con mucha humildad a su colectivo, que son directores y que somos también los coordinadores académicos y de actividades tecnológicas, todo ese conocimiento que ella posee. En esas reuniones pues de consejo técnico que son mes con mes, ella es una luz en nuestro camino, es nuestra claridad. También la doctora Ana Celia Galindo Juárez, ex subdirectora de mi institución educativa, la técnica 40, quien ahora es actual subdirectora de la técnica 113, también ha dado mucha claridad y mucho rumbo a lo que es el codiseño y de lo cual he aprendido yo bastante. Y quiero compartirles pues en lo particular que una de las claridades que tengo es que el codiseño es flexible. Es flexible, ¿por qué? Porque no está terminado, está en constante cambio, en constante actualización y día a día vamos a ir modificándolo de acuerdo a las necesidades educativas de nuestros estudiantes, de nuestro colectivo docente y de la propia institución educativa, de sus recursos didácticos, de su mobiliario y de esos diagnósticos que hemos aplicado y que vamos a seguir aplicando a lo largo de ciclos escolares venideros. Entonces, si algo me queda claro es que es una versión no terminada y que estamos comprometidos a seguirla actualizando y modificando para atender a las necesidades reales de nuestros estudiantes, de nuestra institución educativa y también de nuestro contexto. También pues debe de recordarse que el codiseño fue esbozado en la conclusión
del ciclo escolar anterior 2022-2023 y que precisamente queda al nivel de esbozo para continuar y siendo esbozado en el presente ciclo escolar 2023-2024, pero como lo decía anteriormente, bueno, este se renueva y se actualiza en torno a todas estas necesidades que ya les he compartido. También me queda claro y nos debe de quedar en claro que es una construcción, el codiseño, una construcción integral que implica una ardua revisión del plan de estudio 2022, todos sus principios, que debemos de incorporar que la educación tiene un enfoque y un sentido humanista. También hay programas sintéticos, nos han quedado ya un poquito más claros pese a que ha habido modificaciones en algunas disciplinas. Ya entendemos que hay PDA, que son procesos de desarrollo de aprendizaje. Ya entendemos que hay contenidos que si bien creíamos de primera mano que habían sido eliminados y que eran importantes, los PDA y esa autogestión y esa autonomía responsable nos permiten comprender que este codiseño es flexible y que podemos modificar algunos, que podemos cambiarlos en cuestión a la temporalidad, pero que también podemos integrar algunos otros que no aparecen en esos programas sintéticos y en el producto y versión final, que es el programa analítico que se construyó. También nos quedan claras o tenemos una aproximación a la claridad de las metodologías sociocríticas. Sabemos que hay diversas, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje STEAM, aprendizaje basado en proyectos, y que incluso si nos ponemos a investigar, hay otras metodologías como también lo es el aprendizaje basado en el estudio de casos, y que podemos implementar también en esa diversidad que hay y que se ofrece. También hay una claridad porque lo hemos trabajando en diferentes planes de estudio acerca de lo que es evaluación formativa, la cual se incorpora desde su naturaleza formativa a este codiseño que estamos vivenciando hoy por hoy. Hay claridad también parcial de las planeaciones didácticas, las cuales pues deben de ajustarse a las metodologías sociocríticas que les mencionaba hace un instante, pero pues también es indispensable que nosotros diversifiquemos, no casarnos en una sola metodología, cuando esa diversidad va a favorecer no solo nuestra propia praxis, nuestra propia práctica, sino que también va a favorecer el logro de los aprendizajes de los estudiantes, que son nuestra razón de ser. Entonces, entre otras, esas son algunas de las claridades que hay en la CAP EST 40. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tener un dominio de los contenidos y de todos los componentes del modelo curricular es indispensable. Eso garantiza en buena medida que vayamos transitando por el camino correcto. Vamos a dar la voz a nuestra asesora técnica pedagógica, Angie, para escuchar cuáles son sus claridades desde su función. Gracias. Tenemos claridades en cuanto a las formas en que aprenden algunos de nuestros alumnos. Desde luego, pues como ya mencioné, son más de 4,000 alumnos, pero desde la asesoría no es que los atendamos a todos, sino que una de nuestras funciones en la asesoría es hacer una intervención pedagógica, y actualmente estamos haciendo en la zona 2 intervenciones pedagógicas, una en la secundaria 81 y otra en la secundaria 128 de Tlajomulco de Zúñiga. Esto es, tenemos claro que no debemos imponer estrategias ni desde el codiseño ni desde el último plano, que es el plano didáctico. Y asimismo, los docentes pues no impondrán
mismas formas de trabajo para todos los alumnos, sobre todo quienes tienen necesidades educativas especiales. En concreto, nosotros no volvernos una VAP, no volvernos una barrera de aprendizaje y la participación para ellos. Les voy a pasar algunos trabajos que hicieron los alumnos de segundo D de la secundaria 81, porque es un grupo con el que hacemos una intervención desde la asesoría y que al no tener docente para todo el ciclo escolar, para una de sus antes llamadas asignaturas, ahora van a ser las disciplinas, nosotras como asesoras, que somos 2 asesoras en la zona, hicimos observación de cómo funcionaba mejor, primeramente, el aprendizaje dialógico de los alumnos y encontramos que era trabajando en equipo. Entonces, ellos de primer grado, trabajando en equipo, siempre platicando, así que casi que ni nos escuchaban en las instrucciones. Vimos que cuando les pedíamos una actividad individual, pues no se lograba, porque una actividad individual es más introspectiva, es más de lo reflexivo. Y este grupo de segundo D nos costó varias semanas comprender, tener la claridad de que aprendían de manera interpersonal. Era desesperante comprender esto, aceptar que ellos aprenden platicando y que ahí no importa que impere la voz de quien da la indicación o de quien guía al grupo. Ahí es importante que ellos, aunque estén en sus conversaciones, lleven a cabo, en este caso, un libro. Este fue un libro de cartón, pues traíamos ahí que algunas carpetas, traíamos que hojas de colores, hubo una intención didáctica, hubo una exploración a través de preguntas de cuáles eran sus intereses literarios para dar con algunos temas. Aquí les paso uno, por ejemplo, que es del área 51. Ustedes lo van a desplegar y se van a dar cuenta de lo que hicieron. Y esto sucedió en 50 minutos de trabajo. No fue ni siquiera que de una semana o así. Se los voy a pasar y les voy a pasar otro porque si lo quieren mostrar a los demás maestros que están en las mesas, también sería interesante. Estos son borradores. Se me hacen muy importantes y por eso los quise traer, porque los alumnos de secundaria conocen muy poco o se enteran muy poco de quiénes son los asesores técnico-pedagógicos o qué hacemos en las escuelas. O qué interacciones pueden tener ellos con sus asesores de las escuelas. Tenían pues miedo de que no son las maestras que ven todo el día en la escuela, entonces ¿quiénes son y qué van a hacer? Al principio que hablábamos de nuestros aprendizajes y de cómo estos dan apoyo a la construcción de un codiseño, yo quiero tocar a propósito que debemos visibilizar. Bueno, no, voy a quitar esa palabra porque el debemos es también como impositivo, ¿verdad? Podemos también visibilizar nuestras habilidades y capacidades que no tienen que ver con la docencia. Yo además soy mediadora de lectura en el estado de Jalisco. Los mediadores de lectura, pues andamos ahí observando en qué está desocupada la gente, así sea una tortillería, un hospital, un panteón, lo que sea. Y si la persona necesita hacer una plática y esta plática se convierte en diálogo literario, pues ahí empieza la mediación de la lectura. Y la mediación de la lectura nos da soporte en estrategias que pueden ser plasmadas en textos, es decir, los procesos creativos de los alumnos a través de la asesoría. Les voy a pasar las demás, gracias. Muchas gracias, maestra Angie. De pronto tener contacto con las producciones de los estudiantes nos remiten a
a la idea de que ellos son el punto de partida y el punto de llegada para todo proceso. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta 3, pregunta final. ¿Cuáles son los retos que identifican como comunidad de aprendizaje en y para la vida en la elaboración del codiseño en su CAP? Maestra Susi, la escuchamos. Sí, gracias, maestra. El reto principal es seguir consolidándonos como CAP. Ese es algo básico para nosotros. Sabemos que todo este proceso no ha sido fácil, no ha sido difícil, ha sido retador, porque en algún momento nosotros estábamos en una zona de confort donde toda la información nos llegaba y simplemente la duplicábamos, tal cual. Entonces era muy sencillo. Y creo que al platicar con otros compañeros que trabajan en otros centros escolares, comentan lo mismo. Era muy sencillo que nos estuvieran dando la información. Entonces nuestro reto es empezar nosotros a trabajar de manera diferente. Les comparto que una de las estrategias que nosotros hemos implementado es que cada vez que nos reunimos analizamos una frase de un autor y nosotros utilizamos una que dice: la confusión es el primer paso hacia la claridad. Y lo comentamos en el grupo de repente. Si sientes confusión, si sientes molestia, si sientes coraje, si sientes que hay mucho bullicio, vas por el camino correcto, porque significa que algo se está gestando dentro de ti. Lo importante es que los conceptos que ya tienes apropiados, estos conceptos que ya tienes analizados, los empieces a aplicar, los empieces a utilizar. No lo dejemos en la teoría, ese es un factor importante. Otra cosa importante es que nosotros tenemos como reto es seguir analizando lo bueno y lo malo. Comúnmente sentimos que si decimos lo malo que nos ha ido o cuando no hemos acertado algunas cosas, no se va a ver bien. Sin embargo, eso es lo que nos provoca la experiencia. Ese es algo necesario para nosotros darnos cuenta que nos hace falta buscar más, en qué más tenemos que investigar. El origen de los grandes cambios es precisamente eso, que exista la sensación de que algo no está bien, de que algo no funciona, porque luego teníamos los primeros programas y decíamos que alguien venga y me diga si está correcto, está incorrecto, estaremos bien, estaremos mal. Nuestro reto es llegar a decir, tenemos la identidad de poder decir esto es. ¿Y cómo se genera? A través de seguir leyendo, seguir clarificando todos esos conceptos que son nuevos, toda esa información que viene precisamente a ser flexible porque no son productos terminados y es muy probable que nosotros también en ese proceso tengamos que hacernos flexibles. Quizás estaríamos un poquito rígidos, quizá por eso es la sensación. Resignificar nuestra práctica, resignificar todo lo que es esta nueva reforma, darle un nuevo significado, porque primero teníamos el foco de atención en cómo se escribe, qué elementos tiene, qué no me gusta, y ahora es darle un significado diferente. ¿Qué me puede ayudar a mí? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué elementos me van a ayudar a poder llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje? La otra sería seguir fortaleciendo nuestro vínculo, nuestra comunicación. ¿Sí? Mantener nuestra comunicación horizontal de manera respetuosa, de manera asertiva, de tal forma que consideremos que hasta incluso entre maestros, recuerdan que al principio les dije, teníamos una diversidad de maestros, pues esa es nuestra característica. Qué bueno que tenemos esa característica, porque no nada más estamos viendo las cosas de un solo punto de vista, sino que vemos la información de muchas maneras. Y eso es una cosa que creo que es uno de los grandes beneficios de trabajar en secundarias técnicas. Mantener la escucha activa, porque de repente nada más escuchamos sin analizar la información, simplemente recibimos la información y decimos sí está bien, pero no tenemos esa característica o no la hemos utilizado últimamente, yo diría, ¿sí? Porque sí la tenemos, pero ya no la teníamos tan activa. Entonces es importante volver a reactivar esa escucha activa, ¿sí? De poner atención en el otro, qué está diciendo, por qué lo está diciendo, hasta dónde quiere alcanzar la información que nos está transmitiendo. Todos esos detalles tenemos que volver a retomarlos.
entrar a procesos sistemáticos. Ya en algún momento habíamos trabajado la sistematización, entonces volverla a retomar es una herramienta también importante y necesaria porque son lo que nos permite retomar la experiencia, verificar qué funciona, qué no funciona. Entonces ese es otro reto, que nosotros lleguemos al proceso sistemático de nuestra información. Recordando también que es muy importante que cada vez que estemos diseñando, nosotros siempre tener en cuenta dónde está nuestro contexto, qué características tiene. Hace rato les decía yo, verificar qué problemáticas están en el entorno, que no tratemos de resolver todo, solamente las que sean humanamente posible para nosotros como docentes. Otra cosa es ser más sensibles a los cambios. Tenemos la firme intención de flexibilizarnos porque el cambio genera miedo. En todo ser humano genera miedo, porque es esa sensación de que no podemos nosotros saber hacia dónde van las cosas. Sin embargo, somos profesionales y los primeros que debemos de ser flexibles somos nosotros mismos. Y si logramos apropiarnos a través de clarificar cada una de estas formas, sería impresionante. Y uno de los retos más importantes que tenemos con todo esto que les acabo de decir es poder plasmar toda esa información, implementarla y obtener resultados. Creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos en la escuela, de poder nosotros, no dejarlo en el documento, sino poder decir con hechos reales, con evidencias, pudimos lograrlo. Estamos en el camino y creo que hay muchos retos todavía, pero hay mucho entusiasmo también. Muchas gracias. Realmente sí, son muchos los retos, pero como esos caminos de la vida que vamos descubriendo, las emociones se desbordan y es estar en un proceso vivo y la fortuna de que no estamos solos, estamos en comunidad y tenemos una herramienta tan valiosa que son los aprendizajes, los principios del aprendizaje dialógico. Te escuchaba, maestra, y escuchaba cómo esas pueden ser las herramientas tan valiosas para atender todos esos retos y volverlos oportunidad. Doctor Jonathan, te escuchamos desde tu postura de coordinador académico. Gracias nuevamente. Pues quiero robarme la participación de la maestra, quien acaba de intervenir. Me encantó esa parte que ella comenta en que el reto principal está en traducir todo eso que está plasmado en el plan de estudio, en el codiseño, todo ese esfuerzo que está plasmado en la planeación se vea en la realidad, en las aulas, que se vea en la escuela, en esos proyectos institucionales. Entonces, esa parte, maestra, permítame hacerla propia, creo que sí. Sí o sí es un reto en cada una de las instituciones educativas y niveles educativos. Otros de los retos importantes que yo considero y a su vez asumo como parte de mi función, como parte de mi labor como coordinador académico y como docente frente a grupo, es asumir pues al codiseño como una construcción que no se ha terminado. Como lo había mencionado en mi participación anterior, el codiseño se sigue renovando, se sigue innovando a partir de las necesidades del contexto, las necesidades de la escuela y las necesidades de los estudiantes y por qué no de la CAP, de todo ese colectivo que también desde esa parte humana tiene diferentes necesidades. Entonces, ese es un reto, asumirlo y que el colectivo asuma el codiseño como una construcción que no se ha terminado y a la cual le debemos de seguir abonando día con día sin verlo como una carga administrativa, sino como una necesidad que va a favorecer nuestra propia práctica profesional. Es un compromiso, somos éticos, somos profesionales y debemos por lo tanto asumirlo como una necesidad inherente a nuestra función educativa. Por lo cual, pues, a lo largo del ciclo escolar 2023-2024, deberemos y les estaremos proponiendo con diversas actividades
y diversas encomiendas y solicitudes, hacer mejoras a estos codiseños. Hay un documento que nos habla de ese comparativo de las disciplinas que sufrieron modificaciones y ajustes, y en atención a este documento normativo, pues debemos atender a este codiseño y hacer los ajustes necesarios y pertinentes para tener éxitos y verdaderamente logros con el colectivo y también con nuestros estudiantes de educación secundaria. Otro reto importante que también debemos asumir es que podemos reducir la complejidad de los PDA. Antes creíamos que el PDA que estaba plasmado en el programa sintético era tal cual la forma en cómo lo íbamos a abordar como nuestros estudiantes, y decían en la CAP, donde pues yo laboro, que no es posible de repente hacer algunos ajustes, pero de una manera exitosa y de una manera muy cordial. El colectivo mismo hizo saber de esa importancia y de esa gran oportunidad que tienen estos PDA de ser ajustados y modificados a la realidad del contexto en el que estamos inmersos. De modo que ese es un gran reto, poder ver estos PDA como una oportunidad para construir esos aprendizajes que los estudiantes van a consolidar con el tránsito de nuestras disciplinas, con el tránsito de su grado escolar y por lo tanto de su educación secundaria. También es indispensable que asumamos como reto el poder hacer entender a estudiantes, a padres de familia, que hay una propuesta curricular diferente, porque luego nos enfrentamos a esa resistencia al cambio, a que por qué no hay libros, que por qué mi hijo sale del aula y realiza actividades diferentes a las que realizan otros profesores. Entonces también es un reto hacer ver al estudiante que es el recurso humano con que contamos de manera inmediata, que necesita aprender de diferente forma y que también él es autor de su propio conocimiento y que él lo va a construir, pero va a tener que realizar actividades diferentes, y eso se convierte en un reto también para las escuelas secundarias, porque pues es un mundo de estudiantes. También a los padres de familia, a los tutores, hacerles saber que sus hijos, que sus tutorados realizan diferentes actividades, que se van a involucrar en proyectos y que por qué no van a participar en el diseño, en la implementación y en la evaluación de esos proyectos en educación secundaria. Considero que también otro reto importante que se debe afrontar es, bueno, con los docentes universitarios. La verdad es que yo reconozco el dominio de contenidos que ellos tienen, porque son unos expertos y unos titantes en sus asignaturas, pero pues también hay docentes de nuevo ingreso que no tienen nociones básicas con relación a lo que es la pedagogía, las teorías educativas, y entonces pues será un reto para la escuela, para coordinadores académicos y también para toda la CAP, que también sabe y puede aportar el compartirles estrategias, compartirles conceptos, glosarios, que si no entienden qué es una planeación, entonces tener toda esa humildad para poderles saber de una manera sencilla lo que es una planeación, lo que es una metodología, lo que es un codiseño. Y creo que este último pues es un reto importante, porque hoy por hoy pues la Secretaría de Educación Pública da la oportunidad a universitarios, profesionales de otras modalidades incursionar en el ámbito educativo para enriquecer y para pues también ser parte de esa transformación educativa en el estado de Jalisco y en México. Gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan. Ese escenario que nos muestras de retos y la necesidad de transformarlos en oportunidad, y eso lo podemos lograr a través de las CAP, un compromiso compartido, una ayuda, una colaboración para que todos mejoremos nuestras prácticas. Escuchemos a nuestra asesora técnica pedagógica, Angie.
Gracias. Retos. Hacia los alumnos, el reto es brindarles los espacios, los tiempos y los mecanismos para que manifiesten su voz. Es algo que tendría que suceder desde los procesos del codiseño, por eso es un reto, porque apenas estamos en la exploración de cuáles son esos mecanismos en cada CAP para dotar a los estudiantes de su voz, de su propia voz. Otro, también desde los estudiantes, es que ellos sean parte de los procesos creativos, de los diseños de estrategias didácticas, porque desde luego que en la construcción del último plano, del cuarto plano, que es el plano didáctico, desprendido del codiseño, pues encontraremos que quizá se agotó nuestra creatividad, que quizá agotamos libros, cursos, ponentes, conferencias en toda Latinoamérica para ser más creativos, pero ¿qué sigue? Ya que agotamos todo eso, ya que manifestamos nuestras habilidades en otras áreas, no solo en la docente, pues sigue darle ese espacio a los estudiantes. Entonces, en la zona 17 de secundarias generales, sería un reto brindar esos mecanismos y asegurarnos de que suceda el espacio-tiempo para que los estudiantes lo realicen, diseñen, opinen y se manifiesten. Ahora bien, voy a volver a mencionar el grupo de segundo D de la secundaria 81. En este grupo, como nos dimos cuenta que su forma de aprender o de llevar a cabo los productos es a través del diálogo, es a través de trabajos en equipo, pues allí el reto es dignificar y potenciar esa autonomía que tiene segundo D para trabajar en equipo y no llevar todo el tiempo a actividades introspectivas o actividades individualistas, porque ya nos dimos cuenta que así aprende segundo D. Yo hoy traigo unos brillitos en la cara, son unas piedritas que me las puse con pegamento porque me las regaló una alumna de segundo D que se llama Melanie. Entonces, en todos los trabajos que hemos tenido con segundo D como asesoras técnico-pedagógicas, han estado involucrados ellos como estudiantes en nuestras propuestas de trabajo y en reuniones de cada lunes con estos niños de segundo D, pues nos han tomado cariño a las asesoras y por eso nos hacen regalos. Entonces, a mí Melanie me regaló esas piedritas que traigo en la cara y para mí es un honor porque que un alumno nos haga regalos, para mí es la máxima manifestación de interacción dialógica y es el máximo logro de aprendizaje horizontal, porque el aprendizaje horizontal no solo es entre docentes, no solo es andragógico, es también con los estudiantes. Luego, en la CAP de la secundaria 120, pues un reto. Allí hemos recibido cantidad, enorme cantidad de alumnos que no tienen las herramientas de escritura, digamos, para el nivel secundaria. Obviamente por razones de ética y de cuidado de estos alumnos, pues no voy a mencionar ni los grupos ni nada más, pero el reto es llevar estrategias de conciencia fonológica, porque si los alumnos no tienen la escritura del español como esperaría algún eje articulador,
pero en inglés sí. Tenemos alumnos que pasan de pronunciar el thank you así fuerte con la lengua en los dientes, thank you, y ya dicen thank you. Entonces, esa conciencia fonológica de ahora decir thank you y no decir thank you es un gran logro y eso es evaluable. Y eso es susceptible de ser manifestado y desarrollado en un codiseño, porque es conocimiento, es lenguaje, es un fenómeno lingüístico que está ahí, que no está en ninguna teoría, que lo podemos sacar del programa sintético, pero nada más como referente. Y un reto muy importante es que ese referente del programa sintético y esa lectura de la realidad, de cómo están lingüísticamente los alumnos, se va a verter en el proceso del codiseño para el plan analítico. Luego, en la secundaria 128, el reto es, bueno, tan básico como en la alumna Guadalupe. Guadalupe nos dice, no me gusta que me digan Juanita, aunque se llama Juanita, y así viene en su registro y en las listas, pero cuando vamos a hacer intervenciones al grupo de segundo A, donde esta alumna que participa muchísimo, que opina muchísimo y le asignamos la palabra y le decimos Juanita y se molesta y nos dice que está incómoda, respetamos y le decimos Guadalupe, y eso ya es visibilizarla en el proceso de darle una voz a ella como estudiante, tan sencillo como eso. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Angie. Creo que los que te escuchamos nos quedamos con ese deseo de asomarnos al aula de segundo D y ver cómo viven su CAP como aula, ese aprendizaje dialógico y cómo nos subrayas la importancia de los lenguajes para expresar, para interactuar y para llegar al otro, ¿no? Para establecer ese puente que nos une y que nos hace ser comunidad. Muchísimas gracias a cada uno por sus participaciones, nos enriquecen y nos dan una idea de cómo se vive desde la educación secundaria el codiseño. Vamos a pasar ahora a las conclusiones. Ustedes van a contar con 3 minutos para aportarnos sus ideas finales. Maestra, te doy la voz, maestra Susi. Gracias, maestra. Pues lo primero es agradecer. Es un privilegio participar en estos conversatorios porque uno aprende muchísimo y es una experiencia que tiene un espacio muy, muy especial en cada uno de nosotros. Y recordar que somos docentes y que nosotros tenemos mucha responsabilidad, que tenemos a nuestro cargo una cantidad impresionante de alumnos cada ciclo escolar y que ellos están esperando algo de nosotros. Ellos nos están observando, nos están viendo. Ellos quieren saber qué les vamos a enseñar, cómo se los vamos a enseñar, qué nuevo hay. Que la constante siempre es el cambio y ellos lo vivencian todos los días. Ellos nunca están estáticos, cada día ellos aprenden cosas nuevas y preferible que nosotros le transmitamos conocimientos que les ayuden a resolver o a manejar su situación que estén viviendo en el momento, a que sean otras fuentes de información que no son tan positivas. ¿Sí? Así que seamos un modelo para ellos y en ese modelo seamos nosotros quienes empecemos a quitar nuestras propias barreras, porque nosotros somos nuestras propias barreras o las barreras para los alumnos y no permitimos precisamente ese avance. Entonces, a manera de conclusión, yo diría, démonos la oportunidad de decir, quizás la reforma me dé otra visión diferente. Quizá la reforma, no porque sea buena o mala, simplemente es una manera diferente de ver las cosas, ¿sí? Una óptica o una visión que me permiten incluso evolucionar, porque esa es la constante en nuestra naturaleza como humanos. Entonces, ese es uno de los más importantes. Y atrevámonos a leer, porque de repente consideramos que como ya lo sabemos, ya no lo tengo que leer la información. Pero nosotros sabemos como maestros que si esa misma información la volvemos a leer 1 mes, 2 meses, 3 meses, una semana, la interpretación que le damos
cada día es diferente. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y sus conclusiones muy valiosas. Hay que atrevernos, hay que leer, hay que entrarle a la reforma. Doctor Jonathan, ¿qué nos dices tú? Muchísimas gracias y pues yo tengo 3 conclusiones, son concretas, pero fueron construidas no solo a partir de una organización previa, sino a través de escuchar a mis compañeras que son muy profesionales, muy expertas en la función que realizan. Muchísimas gracias por la invitación a compartir de la experiencia de ustedes dos. Pero una de las conclusiones principales pues es que las CAP deben de seguir fortaleciéndose porque son la esencia de esta propuesta curricular. Es a través de una CAP, como seguramente muchos de nosotros nos hemos forjado y hemos comprendido muchas cuestiones que son difíciles comprender de primera mano, que así como para mí fueron claridad 2 grandes personalidades como mi ATP y mi ex subdirectora, bueno, yo también espero en mi función de coordinador ser también para la CAP de mi escuela, ser claridad en la construcción de este codiseño, en la reconstrucción del codiseño y en esta puesta en marcha de la propuesta curricular 2022. Esa es la número 1. La número 2, bueno, creo que nos debemos convencer de que ha llegado el momento en el que tenemos en nuestras manos ese poder de valga la redundancia y la cacofonía, de poder innovar y de tomar la decisión de lo que queremos que nuestros alumnos logren en nuestras aulas con la complejidad que nosotros queremos. Entonces, es una oportunidad, maestros, aprovechémosla para poder innovar y para poder lograr que los estudiantes aprendan de una manera sencilla y también muy práctica. Y bueno, también quiero decir y felicitar a todas las escuelas de los diferentes niveles y modalidades, porque ustedes son los coautores del codiseño y son ustedes también, somos nosotros quienes daremos rumbo a la educación de todas las instituciones educativas, pero a la educación de esos niños y de esos jóvenes, de esas niñas y de esos y esas adolescentes que hay en el estado de Jalisco. Felicidades a la CAP ST40, estoy muy orgulloso de ustedes porque ustedes son el pilar y la razón de ser de la CAP de la que formo parte. Gracias. Muchas gracias, doctor Jonathan. De pronto ese final nos emocionó, nos dieron ganas de una porra o algo así, ¿verdad? Bien, escuchamos a Angie, nuestra querida TP, con sus conclusiones. Gracias. Mis conclusiones son que todavía me falta mucho por ser parte de los procesos de las 17 CAP, que me interesa mucho en cuanto a ser parte de estas CAP, que se empoderen sus liderazgos. Debo mencionar que me falta ese reto de empoderar a quienes son líderes pedagógicos. Yo admiro mucho a una líder pedagógico, Claudia Jauregui, de la CAP de la 11 de Juanacatlán. Entonces, hay modelos de líderes muy importantes en la zona que me gustaría no solo visibilizar, sino hacerlos parte de mis retos que voy a llevarme el día de hoy. Y concluyo eso, que hace falta empoderar a los líderes de las CAP. Otro, pues concluyo que después de escucharlos y después de reflexionar mi respuesta, creo que no me gustaría ser indiferente a las injusticias, y hay problemáticas en las CAP como los perritos callejeros, los michis callejeros, y esos se deben a los abandonos, al maltrato. Si se toman como problemáticas en las CAP y no fuéramos indiferentes a la injusticia social,
los cuidaríamos desde nuestros procesos de codiseño, por ejemplo. También concluyo que si nosotros, docentes, como usuarios de la información y como quienes vamos a dotar de más información a los estudiantes y a otros compañeros docentes, podríamos volver muy relevante la creación de bibliotecas. Siempre insisto en las bibliotecas. Me van a escuchar hablar mucho de bibliotecas de aula, de bibliotecas escolares, pero son muy necesarias. Puedo mencionar la biblioteca profesor Javier Juárez de la secundaria 81. Ya está fundada así como biblioteca y ya tiene ese nombre de nuestro líder pedagógico Javier Juárez. Pero hacen falta más bibliotecas y pueden empezar con pocos ejemplares, inclusive pueden crearse bibliotecas digitales. Y mi conclusión es que me hace falta apropiarme y diseñar más estrategias para la creación de más bibliotecas escolares y de aula. Gracias. Muchas gracias, maestra Angie. Nos compromete, la lectura es una oportunidad de aprender, de ser, de trascender, de construir. Cuando lees estás acompañado de quien escribe y estás en un diálogo cara a cara con esa persona, aunque físicamente no está. Agradezco mucho sus conclusiones que nos enriquecen y nos orientan en nuestro quehacer educativo. Vamos a dar paso a una serie de preguntas. En sus mesas están unas tarjetas. Si alguno de ustedes elaboró alguna pregunta, hacerla llegar al equipo técnico para escucharles. Bueno, la pregunta que se plantea es la siguiente. Bajo su experiencia, ¿qué consejo le das a un maestro para que reconozca el proyecto educativo Recrea como un soporte sólido de la nueva escuela mexicana desde el tema del codiseño? Me dicen que es para mí, pero me dan oportunidad de dar mi aportación y la de todos ellos después. Ok. Desde mi opinión, yo creo que la nueva escuela mexicana llega a Jalisco en el mejor momento. En un momento donde las comunidades de aprendizaje ENI para la vida de cada escuela, de cada zona, de cada sector, de cada aula, estamos ávidos de lo que nos ofrece. Los integrantes de cada comunidad de aprendizaje ENI para la vida hemos tenido oportunidad de encontrarnos, de identificarnos cada uno a partir del otro, sabiendo y reconociendo todo ese potencial y toda esa riqueza que cada uno tenemos. Y a partir de ahí, en ese encuentro colectivo y colegiado que nos ofrece la comunidad de aprendizaje ENI para la vida, establecemos una red de interacciones que nos permiten aprender del otro, con el otro, y para los otros que nos importan, que son nuestros estudiantes y padres de familia, porque no podemos separarlos, están unidos indisolublemente, y cuando atendemos a un estudiante con calidad, estamos atendiendo a una familia mexicana. Creo que las comunidades de aprendizaje ENI para la vida y el proyecto Recrea, aun cuando requiere unas mínimas modificaciones, va, no digo paralelo, va en sintonía total con la nueva escuela mexicana, porque desde Recrea aprendemos a ser, aprendemos a estar con los otros y aprendemos a pertenecer. Cuando tú te sientes que perteneces a tu comunidad de aprendizaje ENI para la vida, ya ganamos todos. Se te nota en la mirada, se te nota en la sonrisa, se te nota en tus aportes, se te nota en tu felicidad. Porque cuando tú perteneces a tu CAP, eres un maestro feliz, eres una maestra plena, eres un profesional que se brinda totalmente a su comunidad. Los estudiantes que tienen la suerte de pertenecer a un aula
a una escuela donde se les mira, donde se les escucha, donde se les atiende, son privilegiados. Y es idea de Recrea que todo Jalisco, en cada rincón, en cada escuela, tenga una comunidad de aprendizaje ENI para la vida, que abrace a su comunidad y que crezca junto con ella. Esa es mi opinión. Le paso la voz, maestra Susi. Gracias, maestra. Fíjense, el proyecto Recrea lo teníamos antes de que llegara la ANEM, ¿sí? Y precisamente en ese desarrollo de comunidades de aprendizaje, cuando iniciamos, nos empezaron a dotar precisamente de herramientas para poder desarrollar todas las características que vinieran a futuro. Y entonces vino la ANEM. Para nosotros como Jalisco es un poco más sencillo que para otras comunidades, porque ya tenemos herramienta, porque ya podemos nosotros decir, estamos gestándonos como comunidad y ya tenemos más herramientas, tenemos más habilidades desarrolladas para obtener ese diálogo. Estoy cierta que si no nos hubieran dotado de esas herramientas, hubiera sido un poquito más difícil y más accidentado de lo que tenemos. Una disculpa por haber obviado el nombre. Esa pregunta la hace el maestro Ernesto Morales. Y bueno, quisiera compartirle al maestro que uno de los principios de Recrea es el aprendizaje dialógico. Entonces, el aprendizaje dialógico viene a fortalecer las CAP y esta CAP, bueno, es la oportunidad para que empleando este principio del aprendizaje dialógico podamos entre todos, a partir de un diálogo común, sin importar funciones, sin importar la categoría o el rol que se desempeñe, todos podamos aprender. Entonces, mi recomendación es apegarnos, leernos y hacer propio este principio de Recrea, que es el aprendizaje dialógico. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Bueno, pues bajo mi experiencia, continuar con estrategias de cultura de paz, que pues ahí estamos muy cercanos, no estamos nada adustos en ello. Para que reconozcan el proyecto educativo Recrea, pues es tal cual un soporte. Podrían fortalecerse las redes de aprendizaje. Yo sé que hay escuelas y zonas que ya tienen su red de aprendizaje. Mi consejo es ese, fortalecerlas, dotarlas de mecanismos sencillos como grupos de WhatsApp, de Telegram, de quizá brindar tiempos, inclusive de 10 o 20 minutos en los consejos técnicos o en cualquier reunión de coordinación académica para continuar con ese fortalecimiento de la red de aprendizaje. Gracias, Ernesto, por la pregunta. Me gustaría aportar en esta parte, si me permiten. Creo que una de las principales formas de poder contribuir a esta parte de fortalecer la conformación y la consolidación de comunidades de aprendizaje ENI para la vida, desde lo que propone la nueva escuela mexicana, es poder entender de alguna manera que aunque son dos proyectos educativos, uno a nivel estatal y uno a nivel federal, siempre hay unos puntos de convergencia. Y esos puntos de convergencia, uno de ellos es colocar la comunidad al centro. Eso es algo que hemos venido trabajando en el proyecto educativo del Estado de Jalisco desde el 2019 hasta la fecha. Pero que la nueva escuela mexicana, a partir de esta propuesta del Plan de Estudios 2022, lo coloca también y nos dice que entonces podamos generar estos procesos contextualizados y que traigamos la comunidad al centro para poder traspolar los contenidos en la vida cotidiana de los chicos a través de la lectura de la realidad educativa de cada uno de los contextos. Entonces creo que esa parte es muy importante. La parte de la autonomía, viviendo la autonomía desde la libertad con responsabilidad,
que implica no solamente la autonomía profesional de cada uno de los docentes en las aulas y en el trabajo colaborativo para generar estos procesos de codiseño desde el programa sintético, el programa analítico y el plano didáctico, sino también esta autonomía responsable desde lo que me corresponde a mí, desde mi función, y que pueda aportar hacia el bien común de todo el colectivo docente y de toda la comunidad educativa. Creo que esos son elementos clave y una de las cosas que decía el maestro Jonathan, esta parte del aprendizaje dialógico que se divide en 9 principios recrea para un aprendizaje dialógico. El poder trabajarlos de manera transversal como un eje metodológico articulador que nos permita justo generar ese diálogo y esa participación horizontal, pero desde una manera crítica y reflexiva, que permita que todas y cada una de las voces de la comunidad educativa sean escuchadas. Si nosotros logramos esa parte en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros colectivos, decía uno de los ponentes que hemos estado teniendo en otros conversatorios, en otros espacios, el hecho de ser un colectivo no implica que seamos una comunidad, porque la comunidad se va conformando, pasa por diferentes procesos, pero esos procesos invitan justo al trabajo colaborativo y a la toma de decisiones conjuntas para el bien común de la comunidad. Y en ese sentido, si nosotros generamos diálogos críticos y reflexivos de manera horizontal, rompiendo con la verticalidad, entonces estamos del otro lado para poder armonizar y poder fortalecer las comunidades de aprendizaje ENI para la vida, no solamente desde lo que propone la nueva escuela mexicana, sino desde cualquier otra propuesta, cualquier otro proyecto, cualquier otra iniciativa que llegue, porque los elementos y las herramientas se quedan a través de este aprendizaje dialógico, el compartir para conocer, para aprender desde lo individual y desde lo colectivo. Gracias. Muchas gracias por su participación que nos enriquece y pone esos elementos clave para la consolidación de las comunidades de aprendizaje ENI para la vida. Bueno, aprovecho para agradecer desde el corazón a nuestros ponentes, maestra Angie, doctor Jonathan, maestra Susi. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias y sus reflexiones. Les brindamos un aplauso de reconocimiento y de cariño por esa donación de su saber. Agradecemos también la presencia de todos ustedes que nos engalanaron y nos permitieron estar en ese contacto cara a cara, en este diálogo de construcción común. Agradecemos también a quienes nos miran a través de las redes. Estamos y están con nosotros, estamos con ustedes compartiendo estas experiencias y estos saberes. Muchísimas gracias a Recrea Academy por traernos, por compartir con ustedes y por aprender en comunidad. Felicidades y muchísimas gracias a todos. Sí me escucho, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita que terminen de darse los abrazos para poder entregarles un reconocimiento, si les pido por favor que si pasamos acá al frente para poder entregarles un reconocimiento, maestra Susi, maestro Jonathan, maestra Cuquita, maestra Londra, por favor acá al frente. Gracias. Y bueno, en este sentido, me voy a permitir leer el reconocimiento, dice así. La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a la maestra María del Refugio Cantero Fajardo,
23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, y firma nuestro señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes. Muchísimas gracias, maestra. En los siguientes solamente voy a nombrar a cada uno de ustedes. El siguiente reconocimiento es para la maestra Susana Alicia García Hernández. La maestra Alondra Angélica Ramírez Larracilla. Y por último, y no menos importante, el maestro Jonathan Emanuel Núñez Martínez. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por venir y compartir su experiencia desde la CAP hacia el codiseño. De verdad, muchísimas gracias. Agradecer a los que nos acompañan de manera presencial y también a quienes estuvieron de manera virtual. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Los invitamos. A las 7 de la noche va a ser el evento de clausura para que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias.